Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de Seguros que dirige el doctor Eduardo Baeza, contamos con los doctores Ángela Pinacchio y Gustavo Somoza López, que nos hablarán de seguro de transporte automotor de cargas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo les va? Quiero compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Esta es una presentación para dar inicio a la exposición de hoy, que es sobre el seguro de transporte automotor de cargas. De hace bastante tiempo que estuvimos exponiendo sobre el seguro de transporte y en esta oportunidad está acotado a esta especialidad. Por eso es que en esta presentación he ido sumando a otras anteriores desde el 2013 hasta el presente para ir integrando conceptos y temas. Claro que un tema que concentra nuestra atención en la jornada de hoy es sobre el límite de cobertura, es decir, si la cláusula de franquicia es oponible o no al damnificado víctima. Esa cláusula de franquicia que se dispone en las pólizas de seguro de responsabilidad civil. Como verán, en la exposición vamos a citar jurisprudencia, también van a encontrar conceptos y la caracterización del seguro y específicamente sobre el seguro de transporte. Como estamos desarrollando el tema de seguro de transporte, este concepto de logística es fundamental. El seguro es todo esto. El seguro es un servicio, un contrato y una inversión. Desde el 2013 en adelante que se estuvo exponiendo sobre este tema, el seguro de transporte, ya iniciábamos con el principio de libertad de contratación, sus fundamentos constitucionales. Claro, esto implica desarrollar qué es una cláusula general predispuesta, a qué se llama cláusula abusiva, cómo actuar de forma preventiva, si eso es lo usual, que no lo es, y por otro, si es posible y por qué medio procesal. En este caso, se podría actuar de forma preventiva mediante una solicitud de sentencia declarativa de certeza, pero ¿a qué llamamos cláusula abusiva? Les puedo citar variados ejemplos, pero esos ejemplos hay que estudiarlos a la luz del caso en particular. Se pueden citar numerosos ejemplos de cláusulas, pero hay que determinar, y ese es el trabajo, la tarea, si corresponde decir de tal o cual es una cláusula abusiva o no. Aquí tienen variados ejemplos. Una cláusula es abusiva no por predispuesta, sino porque, al contrario, ha sido impuesta unilateralmente por quien llamamos empresa, y esa imposición unilateral en el contrato se debe a la razón de colocarse en una posición más ventajosa que la otra, rompiendo con un principio de equidad y de buena fe. Esto no es nuevo, es un concepto que ya viene trabajándose desde hace bastante tiempo. Les puedo citar al autor Farina, de contratos comerciales modernos, ya por los años 91, 92, que ya refería al tema de la contratación masiva de empresas que
en nuestra modernidad que tienden a llegar a un número indeterminado de potenciales clientes y entonces tienen proyecciones de formularios preimpresos y cláusulas predispuestas. Y entonces la previsión, bueno, no por predispuesta es abusiva, y entonces ¿qué es? Y ahí entra a desarrollarse el concepto y la definición. Claro, en función a esto mismo hay contratos de adhesión, es decir, que la empresa ofrece un servicio con determinadas condiciones y el consumidor decide adherirse o no a esas cláusulas. Y la libertad de contratación se juega en la medida que encuentra otra empresa en el mismo mercado que le ofrezca un servicio con otras condiciones que el consumidor esté dispuesto a aceptar. Esto viene trabajándose incluso, bueno, como les acabo de mencionar, antes de la entrada del Código Civil y Comercial vigente hoy. El Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Muchos de los conceptos que voy a mencionar continúan vigentes. Por ejemplo, lo que acabo de citar. En este caso, el artículo 965 del Código Civil y Comercial dice que los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante. En síntesis, los contratos tienen contenido patrimonial. Un concepto que vamos a trabajar en el día de hoy es franquicia. Bien. El plenario o barrio. El conocido plenario o barrio explica bien cómo opera la franquicia en los contratos de seguro de responsabilidad civil firmados entre las compañías de seguro con la empresa de transporte, donde la víctima frente a una condena contra el responsable asegurador solo podría reclamar de la compañía, bueno, un monto. Ahora, esta es la pregunta que se abre, es decir, si ese monto es tan exiguo que desvirtúa la naturaleza del seguro de responsabilidad civil. Y entonces se abre una llamarada, es decir, dos posiciones. Una que dice que la cláusula es oponible con sus fundamentos y otro criterio que dice que la cláusula es inoponible con otros fundamentos. En esta presentación que yo voy a dejar a su disposición, también tienen otros conceptos que, bueno, por la dinámica de la clase de hoy, o de la exposición de hoy, no los voy a desarrollar por completo. Entonces, el seguro de transporte. Bueno, como les mencionaba anteriormente, es importante el concepto de logística, que es una proyección, una planificación, donde se tienen en cuenta estos ítems: el vehículo transportador, el tipo de mercadería y contenedor, el embalaje que se va a emplear, la ruta convenida y las vías alternativas, las medidas de cuidado, el valor económico expuesto por viaje, la cobertura, y ahí entra el tema del seguro, y los tiempos. Respecto de los riesgos se pueden clasificar de variadas formas. Claro está que es importante hacer un control de riesgos por dos razones. Una de ellas es por lo siguiente: si bien contratando el seguro puede recuperarse, se podría recuperar el valor económico de la mercadería faltante o dañada o que ha llegado defectuosa, es luego difícil preservar sanamente las relaciones comerciales. Pero otro interés de la empresa es probablemente poder negociar una baja de la prima, para lo cual dentro de ese plan logístico es de interés hacer un control de riesgos. Bueno, riesgo, interés asegurable y prima son elementos esenciales de todo contrato de seguro. Bueno, este no es la excepción. Hay técnicas de dispersión del riesgo, como el coaseguro, el reaseguro. Y bien, vamos a avanzar y nos vamos a encontrar con una identificación
espero que se pueda ver por pantalla, de posibles riesgos: choque, vuelco, desbarrancamiento, descarrilamiento, aluvión, huracán, rayo. Estos riesgos van a encontrarse definidos en la póliza, como una suerte de glosario que hace de marco regulatorio para las partes. Bien. Vamos a ir avanzando, pero antes que nada, a ver si puedo encontrar el pequeño casito para que ustedes tengan también una idea de en qué consiste el tema que estamos trabajando en el día de hoy. Ahí está. Lo que les voy a presentar es un caso hipotético, ¿no? La empresa Vino Rosso, Sociedad Anónima, Bodega, elabora y comercializa vino y otras bebidas espirituosas. El 22 de abril del 2010 contrató con Operaciones Transporte SRL. El primer contacto fue por orden de carga de Vino Rosso a Operaciones Transporte. Operadores Transporte SRL es operador de transporte y cargador y contrata con Bilbao, que es otra empresa, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La compradora y destinataria a la vez es Los Soles SRL. Esta empresa compra la mercadería para su distribución regularmente en la zona. El cargamento son dos tipos de cajas, son dos tipos de cajas diferentes, porque están embotelladas, tienen un determinado peso, son de madera acondicionada para el transporte, van marcadas, que dice vino San Miguel y vino Azul. Además, todas llevan la marca Vino Rosso de la bodega productora. El camión es semirremolque con dimensiones de tanto de largo, ancho y alto, con una capacidad de 24 toneladas. Y a continuación van a encontrar el detalle de la carta de porte o remito. La fecha de carga, la hora, la entrega, la hora máxima prevista de entrega. Se entrega al transportista, la distancia, el vehículo identificado. Ahora bien, la mercadería, y ahí está el nudo de la cuestión, no llega a destino en su totalidad. Hay faltantes de 4 cajas identificadas por marca, cantidad, valor estimado de la pérdida económica. ¿Por qué decimos que el seguro es, además de un servicio, un contrato, una inversión? Porque hay un gasto planificado en el tiempo. Y en el caso, como es el ejemplo de una pérdida económica, bueno, se prevé que ante el riesgo se pueda recuperar ese valor económico. Y todavía están en cierne las relaciones comerciales entre las empresas. Por eso es importante hacer un control de riesgos. Bueno, de este tema, el sistema de distribución, logística, lo que acabo de desarrollarles es más que suficiente para la exposición de hoy. Sobresaliente respecto del seguro de transporte. Bueno, existen formas de contratación por las cuales se amparan bienes por género, ampara los bienes que se encuentran detallados en las condiciones particulares, el vehículo transportador deberá declararse en las condiciones particulares, se detallan aquellos bienes que por su naturaleza son más propensos que otros a riesgos. La póliza establece la nómina de bienes alcanzados por la cobertura. Por cada concepto de riesgo cubierto, la póliza otorga una definición como marco regulatorio y el texto debe ser claro para determinar el alcance de la prestación a cargo del asegurador. Como verán, hay conceptos que siguen vigentes. El riesgo, el interés asegurable son elementos esenciales del contrato de seguro. Bueno, aquí se puede ver por pantalla 4 puntos que son sobresalientes, importantes, para poder fundamentar uno de los 2 criterios. Yo les voy a mostrar
por pantalla otra presentación en la que llego a una supersíntesis a partir de un cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo pretendo que ustedes vean gráficamente lo siguiente. Hay dos posiciones, una a favor de la inoponibilidad del límite de cobertura, con este criterio: garantizar el resarcimiento, la función social del seguro, la reparación razonable y a valores actualizados. Piensen ustedes que la resolución de la Superintendencia del Seguro de la Nación estableció esta obligatoriedad de la cláusula de franquicia en los seguros de responsabilidad civil por una suma que a los ojos de hoy resulta exigua, y en este criterio la reparación no sería razonable ni a valores actualizados, porque esa resolución es del año 91. La otra postura está a favor de la oponibilidad del límite de cobertura, y este es el fundamento. Y lo resaltado es: la obligación del asegurador es contractual, y la indemnización que abona no tiene origen en el daño, sino en el contrato. Entonces, voy a regresar a esta presentación y van a encontrar lo siguiente. Hay 4 artículos citados que fundamentan esa última postura que ha venido sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una es esta: los contratos producen efecto entre las partes, es decir, apela al efecto relativo entre las partes y los terceros son ajenos a ello. El contenido del contrato es patrimonial, los jueces no tienen potestad de modificar los contratos, y las partes contratantes son libres de introducir un contenido al contrato. Está citando los artículos 958, 959, 960 y 965 del Código Civil y Comercial vigente. Bien, ¿cómo concluimos? Estos botones interactivos de alguna forma los va a llevar a esta presentación, donde está enumerado los fallos desde el caso Flores en adelante. Por ejemplo, Villarreal Daniel contra Fernández Andrés sobre daños y perjuicios, o Barrio contra Micro Ómnibus Norte Sociedad Anónima, etcétera, hasta llegar a este cuadro síntesis donde se representan las dos posiciones con sus fundamentos. Aquí van a encontrar una actividad interactiva, y de este lado la cita de los artículos del Código Civil y Comercial 958, 959, 960 y 965 del Código Civil y Comercial. Respecto de esto, yo quería citarles el caso Buffoni, donde la Corte volvió a señalar: la función social que debe cumplir el seguro no implica que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca, máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados que estaban viajando en un lugar no habilitado para el transporte de personas y que de tal modo podían contribuir, como efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya reparación reclaman. Bueno, estas son circunstancias particulares que se prestaron, que se tuvieron en cuenta en este caso conocido Buffoni. El límite de cobertura que establezca la póliza seguramente implicará que parte de dicho daño deberá ser soportado por la víctima. Pero el mero hecho de que la víctima cargue con un daño que otro le causó
circunstancia lamentable, no justifica por sí solo que los jueces hagan inoponible a la víctima el límite de cobertura, que consiste con una regulación y ha sido acordado entre el asegurado y aseguradora. Respecto de esto que estoy mencionando, citando, explicando, es cierto, hay una regla, un principio general que indica que los contratos producen un efecto relativo entre las partes, pero así como también hay principios generales, hay excepciones. Es decir, tenemos este principio y una excepción es el tercero con un interés legítimo. En este caso, y a mi criterio, considero que el damnificado víctima es un tercero, sí. Por regla general, los contratos producen efecto entre las partes únicamente, pero como tercero, ese damnificado tiene un interés legítimo. Bien. Y bueno, eso es todo por esta presentación. Y ahora continúa el doctor Somoza López. Lo escuchamos. Gustavo Somoza López. ¿Estás conectado? Ahora sí, ahora me permitieron. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente, bienvenidos colegas, doctoras, doctores, bienvenidos, como digo yo siempre, a su casa, que es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Gracias, Ángela, por la introducción con un tema, como es el tema del seguro de transporte, y también el tema de la oponibilidad o no oponibilidad de la franquicia, ¿no? Y vamos a tratar, como siempre, de dar esa visión equilibrada y ecuánime del Instituto de Derecho del Seguro en cuanto a ni una posición favorable ni a la víctima, ni al asegurado, ni a la compañía de seguro, sino tratar de analizar qué dice las normas jurídicas vigentes, qué dice la jurisprudencia, y en base a eso tratar de darle herramientas, elementos a las y los colegas para que podamos ejercer mejor la profesión, que en definitiva es un poquito la tarea nuestra, ¿no? En cuanto al seguro de carga transportada, que creo que empezaste también vos a hablar, Ángela, quiero volver otra vez sobre un tema que muchas veces se omite y que siempre, digamos, los que nos escucharon en las charlas anteriores ya nos habrán escuchado y algunos ya se aburrirán, pero bueno, vamos a tratar de nuevamente meterlo, que es el tema del artículo 10 de la ley 23.653. El artículo 10 de la 24.653. Esta ley, que incluso hay fallos bastante interesantes, uno que recuerdo ahora, de hace menos de 3 años, de la Sala C de la Cámara Nacional de lo Comercial. Primero leamos el artículo, y después vemos cómo lo practicamos, y después vemos algunos casos jurisprudenciales que traje para verlo directamente, cómo funciona lo que estamos tratando en el día de hoy, pero desde el punto de vista de los distintos tribunales. El artículo 10 nos dice, seguros obligatorios. Todo el que realiza operaciones de transporte debe contar con los seguros que se detallan a continuación para poder circular y prestar servicios. Es decir, no es algo voluntario, es algo exigido por la norma jurídica, primero. Su responsabilidad empieza con la recepción de la mercadería, finalizando con su entrega al consignatario o destinatario. Al respecto, quiero acotar algo. Hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos definido claramente el contrato de transporte. Cuando se sancionó esta ley, no lo teníamos como un contrato típico dentro del Código de Vélez. Hoy lo tenemos claramente y en el Código de Comercio no tiene una regulación tan exhaustiva como tiene en nuestro Código Civil y Comercial. Pero aquí en definitiva está haciendo mención a lo que nuestro Código actual define como transporte. De responsabilidad civil hacia terceros, ahora empieza a mencionar los seguros obligatorios, de responsabilidad civil hacia terceros transportados o no, en las condiciones exigidas por la normativa de tránsito. Sobre esto vamos a hablar cuando veamos los casos jurisprudenciales, que no son temas menores. Punto B, sobre la carga. Y este es un punto álgido de discusión, y voy a decir dónde tenemos más que nada la discusión. Sobre la carga únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en la póliza los riesgos cubiertos. El seguro será contratado por alternativa 1, el remitente o consignatario, que es el dador de carga, quien entregará al que realiza la operación de transporte antes que la carga el certificado de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula de exhibición de responsabilidad del transportista, es decir, la cláusula de no repetición. Y punto 2,
el que realiza la operación de transporte con cargo al dador de carga, si esta no está asegurada según el punto anterior. En tal caso, el remitente declarará su valor al realizar el despacho, sobre cuyo monto aquel percibirá la correspondiente tasa de riesgo y hasta dónde responderá. No se admitirá reclamos por mayor valor al declarado. Es decir, en teoría, si nosotros vamos a esta normativa, no debería haber ninguna carga, ningún transporte de carga en Argentina que no estuviera asegurado. Lamento informarles que eso es una falacia, como muchas veces, es el deber ser, no es el ser. Lamentablemente, en la práctica, muchas veces por desconocimiento, porque no saben cuál es el riesgo real que tenemos al perder una carga. Si estamos hablando de cualquier carga, estoy hablando de algo muy, digamos, no es tan caro, estoy hablando a lo mejor de envases, estoy hablando de envases con contenido y demás, no bajamos de 2-3 millones de pesos. 2-3 millones de pesos para una empresa transportista individual de 1 o 2 camiones, 1, 2 o 3 vehículos, es un montón de dinero. La realidad es que ese transportista o bien le exige al dador de carga, es decir, al que lo está cargando, que puede ser o bien el fabricante, o puede ser un distribuidor, o puede ser un supermercadista, tiene puntualmente que emitirle ese seguro. Un seguro de la carga transportada con claridad y especificación. ¿Qué quiero decir? ¿Qué estoy asegurando? ¿Cuál es la vigencia? Que tenga cobertura patrimonial, es decir, que esté pago. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que la aseguradora exige? No nos olvidemos que si no cumplimos las medidas de seguridad que una aseguradora exige en un caso de un seguro de carga transportada, es un eximente de responsabilidad de la aseguradora. Y puntualmente la no repetición. ¿Por qué? Porque ante la ocurrencia de un evento, de un ilícito, de un robo, claramente la aseguradora indemnizará al dador de carga y repetirá al transportista. Por lo cual la no repetición es algo fundamental. Pero fundamental también es analizar los términos y condiciones de esa póliza de seguro de carga transportada en cuanto a la normativa de seguridad, que no es un tema menor. Esa es la alternativa del inciso 1 del artículo 10. La otra es que el transportista, ante esa carencia de seguro, ¿qué haga? Lo contrate. ¿A cargo de quién? Del dador de carga. ¿Qué ocurre en la vida, digamos, como diríamos nosotros, en la vida real? Muchas veces el margen del transportista no es tan importante y necesita mantener el cliente. Y a veces no estamos hablando de clientes que sean empresas de consumo masivo, a lo mejor son clientes de menor envergadura. Entonces, ante el riesgo de perder ese cliente, ¿qué opta? Me callo, transporto igual, sin considerar esa exposición que claramente va a tener ante esa eventualidad de un riesgo cierto. Como agregado, digo lo siguiente: la cláusula de no repetición tiene validez en el ámbito del territorio argentino. No consideremos que esa cláusula de no repetición la vamos a poder oponer en caso de un transporte internacional con ocurrencia del siniestro del exterior. Tengamos precaución. Podemos negociarlo, pero no es una cláusula usual en diferentes países, como lo tenemos nosotros aquí. Esto es importante. No quería dejar, más allá de los atinados y pertinentes comentarios y expresiones de Ángela, mencionar este tema, porque es uno de los errores comunes que se producen en el transporte de carga. Es uno de los errores comunes. Y ahora vamos al otro gran tema, que es el tema de las oponibilidades de las franquicias o de los deducibles en el seguro en general, ¿no? Y acá tengo varios casos. Hoy no los voy a abrumar con muchos casos, pero sí elegí algunos casos recientes, no tan conocidos, que dan un poquito, o buscan dar un poquito de claridad sobre el tema de la charla de hoy. El primer caso es un caso de la Cámara Nacional de lo Civil, Sala M, del 5 de noviembre del 2020, autos caratulados DME contra MJM y otros sobre daños y perjuicios. Y puntualmente, la litis versaba sobre un accidente de tránsito, una bicicleta, un colectivo dentro de los vehículos, incapacidad, daño moral, tasa de interés, franquicia, deducible, oponibilidad a terceros. Y algunos de los párrafos que yo marqué aquí importantes, que me parecen importantes a mí, pero obviamente eso a criterio de ustedes queda todo. Primero, una mención sobre
el tema del fenómeno resarcitorio, algo que tenemos que volver siempre sobre la marcha, porque si hablamos del derecho de daños tenemos que hablar sobre el derecho de el fenómeno resarcitorio y cuál es el alcance de ese resarcimiento. Y acá dice que el fenómeno resarcitorio es único y la legislación civil permite distinguir el daño económico del extraeconómico en términos más tradicionales, patrimonial y extrapatrimonial. En mi opinión, dice el vocal preopinante de la Sala M de la Cámara Nacional Civil, es discutible la autonomía del daño psíquico, el estético o de algún otro rubro habitual en las cuentas resarcitorias de las demandas. Cuando se pide separadamente, estimo mejor tratarlo separadamente, pero no hay otro daño, no hay terceros géneros. En definitiva, no pasa de ser un problema de rótulos a modo de clarificar la pretensión. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, es una opinión que la traigo acá a debate también. Y acá se hace mención a un plenario, que ya también mencionó Ángela, que es el tema del plenario barrio. El fallo plenario dictado en Obarrio no da respuesta al requerimiento de las aseguradoras de fundamentar por qué son condenadas ilimitadamente, no habiendo obligación preexistente hacia el tercero damnificado. Toda vez que esta carga adhesiva a la obligación concurrente del asegurado aparecería limitada en la medida del seguro. Sin embargo, esa obligación existe y no tiene sino dos causas generadoras. Aún sabiendo cómo son las cosas, hace tiempo que la superintendencia ha receptado la inoponibilidad del descubierto obligatorio. Hagamos historia, la Corte Suprema ha reiterado decisiones que limitan la cobertura a lo que en un primer análisis surgiría del 118. Pero lo ha hecho remitiendo precedentes en los que solo advierto base en la irrazonabilidad de las sentencias casadas por defecto de fundamentación. Y ahí se menciona Nieto con la Cabaña. Y puntualmente, la inconstitucionalidad de la resolución 25429 de la superintendencia, que es a la que se hace referencia también en Obarrio, y reiterando la inoponibilidad de la franquicia a la víctima, condenando a la aseguradora por el todo. En esa oportunidad se explicó el fundamento obligacional de la condena, en forma casi inmediata, que el criterio fue adoptado por la Sala M en este caso. Y puntualmente, la contratación del seguro era obligatoria para el transporte automotor de la Ley 12346. Sigue siéndolo con mayor generalidad a partir de la 24429, que es la vigente actualmente, y en particular el artículo 68. Pero fue derogado los hechos, pero para casi todo el espectro de accidente de tránsito por una mera resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación, que es la que se cuestiona la constitucionalidad o no, que es la resolución 25429. Algo importante aquí. La causa de una obligación está en la integración, junto al porteador de un proceso de comercialización de servicios riesgosos con las inherentes responsabilidades que emanan el artículo 42 y 40 de la 24240. Ahora bien, yo creo que acá hay algo, un fundamento que debemos considerar, y por qué, digamos, vamos a tener posiciones que están en contra, que consideran que esa franquicia tiene que ser oponible a la víctima, y algunos que consideramos que no, pero bueno, uno de los fundamentos de los que consideramos que no. Ha expuesto Morandi que ignorar las causas del nacimiento de una institución significa estructurar un sistema jurídico divorciado de la realidad. Esto lo mencionó en su obra Estudios de Derecho del Seguro, en el año 1971. Y acá se abre un concepto importante que debemos tener presente, que es el hecho de la función social que el seguro debe cumplir. Derivado de ello, de la necesidad de una regulación, ejemplo del fenómeno de la publicización, en virtud de los enormes intereses de la comunidad comprometidos en su gestión. Es evidente que con el seguro obligatorio, en realidad fue el derecho de la víctima el que pasó a la primera línea, alejando este tipo de seguro del esquema clásico del seguro de responsabilidad civil. Y este es un tema que es un tema clave cuando tenemos que analizar la oponibilidad o no de la franquicia, en el caso de un seguro obligatorio. En el caso de un seguro obligatorio. Si no estamos ante un fenómeno, un seguro obligatorio, claramente no podemos ni siquiera poder analizar una posición contraria al 118 de la ley de seguro. Ahora bien, si estamos ante un seguro obligatorio, como el que fija el 68 de la ley 24449, ¿cuál es, a criterio del legislador, el interés protegido? ¿O qué busca proteger? ¿Busca proteger o mantener la indemnidad del asegurado? ¿O busca más proteger a la víctima? Y ahí es un tema de análisis. ¿Cuál es la finalidad de poner un seguro obligatorio? Después tenemos que discutir si la regulación del seguro obligatorio en nuestro país es la adecuada o no. Yo creo que deberíamos hacer una mejora en la normativa sobre lo que es un seguro de responsabilidad civil obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos plantear claramente
que obviamente ese seguro obligatorio de responsabilidad civil tiene como norte proteger a la víctima. Ahora mi pregunta es, el seguro de responsabilidad civil, si vamos a la definición que nos da el 109 de la ley 7418, claramente también tiene que mantener la indemnidad de quien toma el seguro. Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a proteger a uno de los elementos fundamentales de la ecuación económica que se sostiene en el negocio del seguro? Porque, a ver, seamos claros, si no tenemos una viabilidad económica, no tenemos posibilidad de tener un sistema de seguros. En Argentina muchas veces somos muy utópicos, pensamos que con el hecho de expresar deseos y voluntarismos vamos a transformarlo en realidad. No, si no tenemos una ecuación económica que lo sostenga, lamentablemente va a ser un mínimo algo ilusorio. Yo lo que digo es, ¿está bien tener un seguro de responsabilidad civil obligatorio? Yo creo que sí. Ahora, ¿es sostenible económicamente ese seguro? Diciendo puntualmente, cualquier franquicia no la vamos a considerar válida y no es oponible a la víctima, porque yo tengo que buscar proteger a la víctima. Es un comentario que tiro a debate, que no quiero dar una respuesta, no quiero condicionar, pero sí quiero que lo pensemos. Somos todos profesionales, por lo cual creo que podemos pensarlo. Porque tenemos que empezar a analizar en Argentina que nuestra ley de seguros, el 7418, que fue obviamente de la autoría del doctor Isaac Alperín, que es una obra fantástica, pero es una ley que fue redactada en 1958, que entró en vigencia en el 68. Yo creo que tal vez algún ayornamiento tenemos que hacerlo, pero esencialmente, ¿qué? ¿Ir contra los principios de la ley? No. Decir, bueno, bárbaro, ¿qué hemos aprendido del funcionamiento de esa norma jurídica en el tiempo? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Está mal proteger a la víctima? No. Pero también tengo que proteger al asegurado. Y tengo que proteger la viabilidad económica de la aseguradora. Porque si yo no protejo la viabilidad económica de la aseguradora, ¿cómo mantengo el seguro? El contrato de seguro tiene esa ecuación económica como todo contrato. ¿Qué es cuál? Dar cobertura a quien toma el seguro. Cobertura ante riesgos. Pero tengo que cuidar también financieramente y económicamente a quien otorga ese seguro. No puedo desconocer a las distintas partes intervinientes en ese negocio, pero tampoco tengo que desproteger a la víctima. Por lo cual, claramente, como vemos que hay aparentemente, lo que yo digo, esos dilemas que nos da la norma jurídica, tenemos que encontrar una compatibilización de normas que pueda llevar a una protección que mantenga la existencia de ese negocio. Voy a citar otro fallo más, que es Autopistas Urbanas Sociedad Anónima y otro contra Transporte Santa Fe, daños y perjuicios, de la Sala H de la Cámara Nacional de lo Civil, del 13 de agosto del 2019. Y algunos párrafos que quiero traer acá a colación, y no me voy a demorar mucho en virtud de la escasez del tiempo. Cuando un automóvil, como en el caso de una estructura ubicada en forma reglamentaria en la cinta asfáltica, nos encontramos ante un supuesto de daño ocasionado por una cosa riesgosa. Obviamente el vehículo. Que da origen a la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa riesgosa. El damnificado no necesita probar la culpa del dueño o guardián, sino que probado de hecho por parte de el demandado debe acreditar alguna de las eximientes de responsabilidad. Vale decir, caso fortuito, culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder. Considero que la cláusula que dispone, acá estamos hablando no de la sala M, que era en el anterior caso, sino de la sala H. Considero que la cláusula que dispone una franquicia de 40.000 pesos a cargo del asegurado no es inoponible a la víctima como pretende el actor con sustento de la doctrina del plenario Barrio, sino que en realidad es nula. Es otra visión. Acá ya la sala dice que directamente esa cláusula no es inoponible, es nula. Vamos a ver por qué dice que es nula. Plantea y trata de encontrar el justificativo en un supuesto hecho de una cláusula abusiva. Las cláusulas abusivas, por contrariedad del orden jurídico, vician el contenido del contrato y de su formación, resultando inidóneas para producir sus efectos propios. El contrato de seguro como contrato de adhesión, lo cual es indubitable que es un contrato de adhesión,
Es un contrato de contenido predispuesto. Se debe restar valor a aquellas cláusulas cuando por su contenido y por el ejercicio que se ha hecho de ellas se presentan circunstancias violatorias de los principios rectores señalados, tales como el orden público, moral, buenas costumbres y demás. Debiendo el juez resolver la cuestión de acuerdo a los principios generales en materia de consentimiento de los contratos y por las disposiciones, acá todavía cita, porque el hecho fue con vigencia del Código de Vélez, los artículos del Código Civil velezano, 21.953, 1071 y concordantes. Si bien la ilicitud de las cláusulas abusivas se forma cuando éstas contraían previsiones expresas de la ley, existe también la ilicitud ante juridicidad material por violación del orden público, buena fe, regla, moral, equidad y buenas costumbres. Dentro de ese contexto, toda vez que el seguro por responsabilidad civil de todo automotor es obligatorio en beneficio de la víctima, y acá volvemos otra vez a reafirmar lo que dicen los plenarios, daños causados a terceros transportados o no, artículo 68 de la Ley de Tránsito, y que la franquicia a cargo del asegurado desvirtúa el principio de reparación integral al que tiene derecho, considero que la cláusula contractual por la que se estipula la franquicia que intenta hacer valer el asegurado resulta nula. ¿Por qué? Por considerarla abusiva. Me parece, a ver, lo traigo a colación, no poniendo una posición a favor de una o de otra de las salas o del fallo plenario, sino puntualmente para que vean también ustedes los diferentes criterios que fundamentan, partiendo siempre de esa inoponibilidad de esa franquicia o de ese deducible, con distintos fundamentos. Otro caso, más reciente del tiempo, de junio del 2020, este es de la Sala F de la Cámara Nacional de lo Civil, es decir, el primero que mencioné de la M, el segundo de la H, este de la F, que dice puntualmente: la sentencia declara la inoponibilidad de la franquicia o descubierto obligatorio establecido para el seguro de transporte de personas. Sobre esta cuestión se ha pronunciado este tribunal en el fallo plenario dictado el 13 de diciembre del 2006 en los autos Obarrio María Pía con Microómnibus Norte, en virtud del cual es doctrina legal que en los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia como límite de cobertura fijada en forma obligatoria por la autoridad de contralor de la actividad aseguradora, es decir, la Superintendencia, resolución 25.429, no es oponible al damnificado, sea transportado o no. La aplicación de la doctrina legal es obligatoria para los tribunales del fuero, sin que los fallos de la Corte obsten a ello, pues el alto tribunal no es competente para dejar sin efecto con carácter general la doctrina legal. Porque la posición de la Corte, valga la redundancia, es totalmente opuesta a la posición de los plenarios. Es más, hay casos, que no los traigo acá, igual les aclaro, colegas, que todos los fallos de los que estoy mencionando aquí en más material voy a enviar a las actividades académicas para que se puedan distribuir a todos ustedes por vía mail. Hay casos de los fallos de la Corte que son prácticamente 1, 2 o 3 meses a posteriori de, por ejemplo, Obarrio, que es totalmente la versión opuesta, es decir, sería el lado B de Obarrio. Pero es clarísimo, y siempre hasta ahora se ha mantenido esa posición diametralmente distinta entre las salas de la Cámara Nacional de lo Civil versus la posición de la Corte. Un caso que lo traigo puntualmente, por el tema también de la oponibilidad, pero también un poquito por el tema del concepto de incapacidad como rubro indemnizable ante un juicio de daños y perjuicios, es el caso del expediente 59.716 del 2016, este de la Sala G de la Cámara Nacional Civil, que es DCD con expreso Villa Galicia, San José, Sociedad Anónima, de 17 de julio del 2019. La incapacidad sobreviniente no cubre solo la faz laborativa, sino que por ser integral abarca todos los aspectos de la vida de la persona y por ende todas sus actividades. Cabe señalar que la incapacidad para ser indemnizable debe ser total o parcial. Su reparación debe cubrir todas las erogaciones futuras, atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, puesto que no solo comprende el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afectan la personalidad del damnificado. Debe guardar estricta relación con las secuelas subsistentes que le provocasen y a los efectos de determinación subjetiva corresponde tener en cuenta de la víctima, sexo, situación familiar, actividades habituales y demás. Ahí cita fallos, como por ejemplo Guino Marcos con Guggenheim, Blanco Carlos José con Aguilar Néstor y demás. Sería interesante que mencionara un poquito, o tratar un poquito también, cómo juega este concepto, esta idea, con el concepto de pérdida de chance, que como todos saben, colegas, es un concepto también muy discutido y muy debatido por las distintas salas de la Cámara Nacional de lo Civil. Lo traigo a colación y lo comento, porque es otro tema también que en algún momento, no en esta charla de hoy, específicamente no estamos tratando este tema, pero creo que es un tema que también amerita cómo lo podemos vincular con un tema como el juicio de daños y perjuicios, que está directamente entroncado con toda la problemática de la normativa de seguros.
En puntos a la inoponibilidad de la franquicia, debo destacar que frente a los mismos planteos formulados en otras causas, he sostenido que mi función de juez manifiesta el vocal preopinante, que resultaba de aplicación a lo resuelto por la Cámara en el plenario del 24 del 10 del 2006, en los autos o barrio, con Microomnibus Norte, en Gauna, Agustín, con la economía comercial Sociedad Anónima, en donde se dispuso que los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros a la franquicia como límite de cobertura fijada en forma obligatoria por la autoridad de contralor de la actividad aseguradora conforme a resolución 25429 no es oponible al damnificado sea transportado o no, tal como lo sostuvo la sentencia de grado. Como derivación de lo apuntado, se afirmó que la relación legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre este y el asegurado, enlazadas únicamente por lo instituido por el sistema de la ley de seguros. Ambas obligaciones poseen distintos sujetos, no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación tienen distinta causa, en una ley, en la otra el contrato, y además distinto objeto. En una reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado, en la medida del seguro. Motivo por lo cual el tribunal categóricamente manifiesta que la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y por tanto no puede ser objeto de una obligación civil. Ello así ponderado también que la Corte Suprema conserva inalterable el temperamento plasmado en los precedentes Nieto, Villarreal y Cuello, que son un poquito los que estaba mencionando hace unos minutos. En cuanto a que la franquicia es oponible a la víctima, posición de la Corte, no del plenario de la Cámara, y atendiendo al principio de economía procesal. Y finalmente, voy a mencionar un fallo, que es un fallo de la Cámara de Apelación de lo Civil Comercial de Azul, provincia de Buenos Aires, a la 2 de mayo del 2019, donde quiero mencionar y citar un solo párrafo, y después vamos a vincularlo con algo de lo que mencioné anteriormente. La sentencia, ponderando la prueba producida y los propios dichos de la demandada, concluyó que cruzó 60 kilómetros cuando el automovilista debe primero comprobar que no viene ningún convoy y luego transponer el cruce a una velocidad de fuerza ferroviaria, obviamente a una velocidad que según la resolución del CETOP 7 del 81 es de 10 y según el Código de Tránsito 20. Este núcleo argumental es decisivo para atribuir la responsabilidad de modo exclusivo a Gómez Portilla, porque la entidad de magnitud de la infracción derivada de un cruce indebido se erige en la única causa adecuada del siniestro ferroviario. Aplica el 1757, 1758 y 1779 del Código Civil y Comercial. Así lo pregunta la jurisprudencia del máximo tribunal local. El mero incumplimiento de una obligación impuesta en el caso de los ferrocarriles no genera responsabilidad concurrente de esta empresa, sino la causa del accidente si la causa del accidente se fundó en la conducta del chofer del vehículo embestido por el tren. No está en discusión y quedó firme la conclusión de la sentencia para manejar la copia y para constituir un vehículo destinado a transporte de personas. El conductor debe tener un carnet profesional que para el servicio de transporte exige determinada formación y determinados estudios y análisis previos para que pueda ser otorgado. Todo esto firme de acuerdo a las constancias del auto. Y puntualmente, acá claramente se desestima obviamente esa situación de responsabilidad concurrente entre el ferrocarril y el conductor del vehículo. Ahora bien, nosotros acá tenemos una situación, un poquito lo que mencionamos, ¿no? Hemos mencionado distintas salas de la Cámara Nacional de lo Civil con distintos fundamentos, pero siempre defendiendo esa posición en la Cámara, no en la Corte, reitero, en cuanto a que toda franquicia y todo deducible no son oponibles a la víctima. Más que nada el fundamento, en definitiva, sigue siendo, a mi entender, que ese seguro obligatorio tiene como fundamento proteger a esa víctima. La pregunta siempre va a seguir siendo la finalidad del contrato de seguro. ¿Es proteger a la víctima por más de que sea obligatorio o tengo que proteger a la víctima si es un seguro obligatorio, pero también tengo que mantener indemne al asegurado? Porque nunca un seguro de responsabilidad civil deja de estar encuadrado en lo que regula el artículo 109 de la Ley de Seguro 7418. Reitero, yo creo que el sistema de responsabilidad civil que le regula la Ley de Seguros tal vez tenga que ser ajustado con un poquito de análisis también en cuanto a la viabilidad económica de establecer
inoperabilidad de estas franquicias, bueno, bárbaro, porque la franquicia se coloca también por un imperio necesario, por una necesidad de el cálculo actuarial que realiza la compañía de seguros, no es que la compañía de seguros por maldad impone una franquicia. Entonces yo digo, tenemos que tratar de compatibilizar un poco los intereses de todos los sectores actuantes en el negocio del seguro. Bueno, y quedamos a la espera de cualquier consulta o planteo que quieran hacer todos los colegas que están presentes, y el material vamos a entregarlo a todos los casos y demás, y algunos casos más vamos a enviarlo a la gente de actividades académicas, que muy gentilmente va a remitírsela a todos los que están inscritos en esta actividad. Muy bien, justamente acabo de mandar el link de la presentación con todos los contenidos, Exacto. los ensayos, los conceptos que acabo de exponer. Al área académica ellos lo van a distribuir. Aquí hay una consulta que dice, mi pregunta está orientada a las eximentes de responsabilidades. Sí. Aclaro que me parece también que además de haber una pregunta encierra alguna afirmación, y dice así: tercero, por el cual no deba responder, aplicable al caso del vehículo sustraído y la exhibición de responsabilidad del propietario y aseguradora. A mi entender, dice quien escribe aquí, que se llama Alejandro Fabián, a mi entender se está creando un vacío legal en que se deja al descubierto a las eventuales víctimas del conductor, y es posible que se considere una extensión de las obligaciones del seguro obligatorio. ¿Es posible? Hay una cuestión de bienestar general que no se está atendiendo con la jurisprudencia actual. ¿Qué te parece? Me parece, a ver, el planteo que hace el colega me parece muy interesante, porque es una realidad el hecho de qué ocurre con un vehículo robado, que obviamente ahí tenemos una situación de robo que afecta a un seguro de terceros o todo riesgo del vehículo, pero aparte el tema de cómo actúa el seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en definitiva, el seguro de responsabilidad civil, acá vamos a analizarlo y voy a tratar de encontrar una respuesta haciendo abstracción de la jurisprudencia a la cual se refiere el colega. Si el colega quiere mencionarlo, con gusto, la sumamos también. Okay. ¿Qué es lo que yo analizo acá? Analicemos lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad real y última de un contrato de responsabilidad civil, de un seguro de responsabilidad civil? Mantener indemne al contratante. Si al contratante le roban el vehículo, el contratante tenía un seguro que válidamente lo había tomado, que lo había pagado, que le roban el vehículo. ¿El hecho del robo del vehículo es algo que buscó el contratante del seguro? Claramente no. No. ¿Podemos considerarlo un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito? Pareciera que sí, en tanto en cuanto él hubiera tomado las medidas y las diligencias necesarias para mantener acá el doctor Penino quiere hacer una participación que por supuesto vamos a pedirle a la gente de actividades académicas que también le habilite el micrófono al doctor Penino, y que puntualmente tenemos esa situación. Y ante la hipótesis de que el ladrón embista a un tercero, el tercero, lógicamente, ¿contra quién va a iniciar las acciones? Contra el titular registral del vehículo, claramente, porque lo queríamos cualquiera. Y sospecho que la jurisprudencia a la cual menciona el colega es claramente que en ese caso la compañía aseguradora no cubriría esa contingencia o ese reclamo del tercero. Corríjame si estoy equivocado, doctor. Si quiere, mándelo por chat. Claro, la idea sería que escriban por chat las preguntas, y si quieren hacer alguna acotación también, en principio, Sí. por como hicieron la presentación y está organizado. Sí, coincido, y está fuertemente vinculada esa pregunta con lo que antes era el análisis del artículo 1113 del Código Civil, por el cual se corrió el factor de atribución subjetivo al objetivo, terminó siendo el centro del sistema de reparación el daño,
se exige una reparación integral y se invierte la carga de la prueba. Bueno, respecto de la función social del seguro también se ha dicho bastante, pero lo que introduce el doctor sobre la finalidad del seguro de responsabilidad civil también, bueno, a debate. ¿Alguna otra consulta? Sí, estaba Ángela, el doctor Penino quería hacer una participación, no sé si le pueden habilitar o no, me dice la gente de actividades académicas que no, que tiene que colocarlo por chat. Tiene que escribirlo en el chat si quieren hacer alguna acotación, decir su parecer, su criterio, por supuesto. Respecto del interés legítimo, que yo había mencionado también, claro, hay principios generales, reglas generales, pero hay excepciones, y me parece que el damnificado tiene un interés legítimo. Pero bueno, como también expresa el doctor, la idea es ofrecerles a todos los dos criterios y sus fundamentos para que ustedes tomen sus propias decisiones, lo evalúen, puedan utilizar este Pero para... sí, Ángela, yo quiero acotar que lo que dice el doctor es muy pertinente, porque es una situación que se da prácticamente, y que la realidad puede ocurrir ese desamparo en el contratante del seguro. Claro, por eso la idea es que tengan todo el material, especialmente esas dos posturas, esas dos visiones y los fundamentos que las acompañan, ¿no? Seguimos con ese objetivo, con ese norte. En definitiva, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones y evaluar sus propios criterios que hacen a la actuación profesional. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Buenas tardes. En el caso de envíos por correo, según lo informado por el doctor, ¿habría que exigir el seguro de carga? A ver, el seguro de la carga es un seguro obligatorio, eso dice la normativa. Y son estamos hablando de dos seguros diferentes. Uno es el seguro de responsabilidad civil y otro es el seguro sobre la carga. ¿Alguna otra consulta? Respecto de los... No, quería acotar algo, Ángela, no sé, en función de lo que dijo la colega, sí, porque tengo un pequeño inconveniente acá con la computadora, que no sé cómo lo voy a subsanar, pero, a ver, el punto es el siguiente. Cuando nosotros enviamos un envío, por ejemplo, por un carrier, no es al seguro que estoy apuntando yo. Yo estoy apuntando, por ejemplo, yo soy una empresa de transporte, tengo una empresa de consumo masivo que me encarga a mí transportar mercadería del punto A al punto B. Yo ahí tengo que exigir a la empresa de consumo masivo, que es la que me carga, el seguro de carga transportada. Puntualmente, lo otro, estamos hablando por un envío o por un correo privado y demás, que habría que ver los términos y condiciones de ese contrato per se de envío por correo. Que seguramente el correo va a tener un seguro, pero no estamos refiriéndonos al artículo 10 del seguro de la ley de transporte. No estamos hablando del artículo 10 de la ley de seguro de transporte, quiero ser claro al respecto. Eso no implica que el carrier no tenga un seguro también ante la actividad o ante los riesgos de la actividad, que puede ser un seguro específico o puede ser también un seguro de responsabilidad civil genérico, abarcativo de toda la actividad que tiene. ¿Sí? Eso es lo que quiero aclarar al respecto. Estamos hablando de dos seguros diferentes. El seguro de carga transportado que yo mencioné hace y apunta a lo que es el transporte de cosas de un origen a un destino y que puntualmente se le exige al dador de carga por parte del transportista, o bien el transportista lo contrata per se y le corre traslado al dador de carga, ¿ok? Sí, sí. Ahora, gracias. No veía la diferencia, dice. Ahora bien, respecto de lo que estuvimos hablando hasta el momento, era sobre el seguro de responsabilidad civil. No confundir ambos. Una cosa es el seguro de responsabilidad civil, del que estuvimos hablando, incluso hasta creo más allá de lo que es el seguro de transporte, y que es el tema de hoy. Y otro es el seguro sobre la carga, del artículo 10. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno.
Entonces, si no hay ninguna otra consulta, bueno, damos por cerrada la exposición del día de hoy. ¿Estás de acuerdo, Gustavo? ¿Querés incorporar algo más? No, y quería agregar que aparte del material que vos ya enviaste, Ángela, yo les voy a enviar también por mail a través de actividades académicas los casos, y prometo ver algún caso que tenga una contraposición, una posición un poco diferente a la que mencionó el colega, con esa pregunta tan interesante que hizo en cuanto al tema de cómo juega el seguro de responsabilidad civil ante el robo de un vehículo y ante daños ante un tercero, que me parece un tema muy importante y que claramente lo vamos a incorporar ante próximas charlas. Nos parece muy, muy valioso e importante el aporte que realizó, doctor. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Damos por finalizada la reunión de hoy. Muchísimas gracias por haber venido, por su atención, por haber participado.